Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al legado de acompañamiento Consolados para Consolar, en su segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Hablando precisamente de las pérdidas significativas, quiero platicarles que desde niños sufrimos pérdidas significativas. La primera pérdida que sufrimos, desde luego, es nuestro nacimiento, porque perdemos la seguridad del vientre de mamá. Es la primera, y de allí ya vienen otras pérdidas que van formando carácter, nos van haciendo madurar, hasta que ya llegamos a otras pérdidas que ya son mayores. Pero toda pérdida necesita que se elabore un duelo. Y para elaborar el duelo de una manera saludable, necesitamos el acompañamiento. No tenemos que llorar solos. Se vale llorar, pero no vamos a llorar solos. Vamos a buscar compañía de personas que nos entienden, de personas que nos pueden mirar a los ojos y nos pueden decir, yo entiendo por lo que estás pasando, yo te abrazo. En legado de acompañamiento, les ofrecemos esa compañía sin costo alguno. Les ofrecemos estar con ustedes. Yo recuerdo muy bien cuando mis hijos y yo nos quedamos solos. Les estoy hablando de hace como 21 años más o menos. Estábamos tan solos en la casa y yo estaba tratando de ser muy valiente porque mis hijos estaban chiquitos y yo no quería que ellos me vieran llorar ni nada de eso y que yo no los quería preocupar. Yo decía, es suficiente que su papi no está, la ausencia de su papi, y yo no los quiero preocupar con más. Y yo recuerdo muy bien que una amiga llegó, me tocó mi puerta y yo pensé, ay no, ya me vienen a dar más consejos. Pero ella llegó y me dijo, amiga, vengo a llorar contigo. Ay, cuando me dijo eso, yo ni siquiera, ya, ni siquiera la dejé entrar. Me colgué de ella y me puse a llorar. Lloré, lloré, lloré hasta que ya y ya me cantó y todo, ahí estuvo conmigo, comimos juntas y ya se fue. Qué bendición tan grande. Vamos a llorar contigo, te vamos a acompañar en tus procesos de duelo. Una de las maneras que acompañamos es esta reunión Zoom. Cada sábado a las 3 de la tarde aquí estamos. Invita a todos los que puedas, los que sepas que necesitan consuelo. Y los domingos a las 7 de la noche tenemos una reunión para jóvenes, adolescentes y niños. Son personas especiales que se prepararon para atenderlos a ellos. Y dice nuestra preciosa directora, el hospital virtual es los chats de acompañamiento de WhatsApp. Allí están los doctores, las enfermeras, los auxiliares, todos atendiéndote 24/7. Vamos a mostrarte un videíto para que compartir contigo las maneras en las que podemos servirte en legado de acompañamiento. Acompáñame, no puedo sola atravesar el valle de lágrimas. No requiero que alguien me dé la respuesta a mi gran porqué. Solo toma mi mano
Wow. No me canso de oír esta canción, ¿eh? No me canso de escucharla. Gracias a Dios por nuestra Nancy. Y oigan, la última toma que vieron de este videíto donde están las hermosas así levantando las manos, ese es un encuentro presencial. ¿Y qué creen? El día 22 de marzo tenemos un encuentro presencial en el Estado de México. Allá en Calacuaya tenemos un encuentro presencial. Les vamos a estar dando más informes, pero ya es un hecho, así que anótense y el equipo también y todo. Y el siguiente encuentro presencial es en La Leona, Coahuila. El siguiente encuentro es el 5 de abril. Es nuestro segundo encuentro de este año en La Leona, Coahuila. Ya ahí ya está formándose el equipo, ya están con todo. Entonces, anótense para los dos encuentros. Recuerden que los encuentros no les cuestan nada. Y además les invitamos la comida del mediodía. Usted se va bien desayunada, bien almorzada y todo, y con todo para que escuchar y ser consolada, ser consolado, y allí lo vamos a abrazar. Se le va a invitar la comida del mediodía y lo dejamos ir antes de la cena para que vaya a cenar muy a gusto a su casa, ya bien consolado y con otra perspectiva. Excelente, ¿verdad? ¿Está bueno esto? Muy bien. Quisiera presentarles a nuestra ponente de hoy. Es nuestra amiga María Elena Silva. Yo la conocí aquí en Legado de Acompañamiento, en donde hacemos amigos, amigas y formamos una gran familia. Ella ha sido de una bendición tremenda para mi vida como maestra. Yo la admiro mucho como persona, por el profesionalismo y la dedicación con la que ella cuida a las dolientes. Yo la recuerdo en el primer año que tuvimos el chat de acompañamiento en donde ella está. em, Ella estaba tan contenta cuando empezaron a consolarse y me dice, mírenlas, se están consolando unas a otras. Y ella ahí estaba consolando y todo. Dice, mírenlas, mírenlas. Ah, fue tan conmovedor esto. En serio que sí, porque ellas estaban en dolor, pero estaban diciéndole a las otras, te abrazo, estoy orando por ti. Ay, qué bendición. Hoy nuestra María Elena va a compartir con nosotros la ponencia. Adelante, María Elena. Gracias, hermana Ruth, por este privilegio, por contactar a tan hermosas personas, hombres y mujeres que están siendo consolados y a la vez están consolando. Gracias por la invitación, hermana. A usted yo la admiro también por su profesionalismo y su dedicación y su afabilidad. Voy a permitirme compartir pantalla eh, para este, permítame tantito. Aquí ya lo tenía. Aquí está. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. El tema que vamos a ver el día de hoy es continuación de uno que vieron la semana pasada. Y ese tema es cómo, cuándo llegaré a un mejor lugar en este proceso. Cuando estamos pasando por situaciones, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, el duelo parece que nunca va a terminar, parece un camino que nunca va a acabar. Mi primer duelo grande fue la pérdida de mi madre y parecía que siempre iba a durar pero lo que el Señor nos enseña es que a lo largo de este camino Él nunca nos deja solos. Y entonces ahorita vamos a ver, a continuar con el tema, viendo metas para combatir el impacto del sufrimiento.
El sufrimiento ahí está, pero como dijo nuestra amada Ruth, no lo tenemos que pasar solos. Antes de conocer la consolación del Espíritu Santo, yo tenía mucha confusión, y probablemente a algunos nos pase igual. Había una confusión, así como esas letras de la izquierda están revueltas, y no se sabe qué letra es qué. Hay inocencia, impotencia. No sabíamos, no sabemos cuando estamos en medio del duelo cómo procesar estas emociones tan encontradas que nos invaden. Ahora sabemos que podemos tener conciencia de lo que en el duelo es la inocencia. Podemos sentir que esto que me está pasando no es mi culpa, pero también podemos sentir impotencia, pensando que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Pero mi antigua historia de sufrimiento es parte del estilo de vida que yo tenía, pero con el Evangelio viene esa claridad y, y me doy cuenta de que puedo cambiar. Y el Señor me va diciendo cómo cambiar. Y puedo hacerlo sin tener una sensación de condenación. ¿Por qué? Porque el Señor me muestra la razón o el propósito del sufrimiento. Cuando hay una pérdida de un esposo, de un padre, de un hermano, de un amigo, de un hijo, hay esa sensación de ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Como cuando Job estaba sufriendo por la pérdida de sus hijos. Pero cuando llegan los amigos de Job y lo escuchan, el problema fue que ellos quisieron explicar lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Ellos trataron de encontrarle una razón cuando lo que tenían que haber hecho era simplemente haber estado allí. Pero para poder guardar el luto de una manera saludable, tanto la travesía, o sea, el proceso del duelo, como el destino, que es la sanidad, el superar ese duelo, las dos partes deben ser igualmente valoradas. Esto es lo opuesto a decir, vamos a fingirlo hasta que lo alcancemos. O sea, no voy a pretender que el duelo no está ahí. Me gusta mucho una figura que nuestra hermosa Ruth os ha compartido acerca de que el duelo es como tener un montón de ropa sucia. El duelo, ahí está, así como la ropa sucia, ahí está. Y yo puedo pretender que no existe, así como puedo pretender que la ropa sucia no existe, puedo ponerle una sábana, alguna cubierta, pero la ropa sucia no va a dejar de estar ahí hasta que yo haga algo para limpiarla, para secarla, para acomodarla. Y el duelo también allí va a estar. Y pueden pasar años sin que yo trabaje el duelo, pero cuando yo me decido a dejar que el dolor salga, que la tristeza fluya, que las lágrimas corran, entonces la travesía se convierte en algo muy valioso y en menos de lo que yo pienso llego yo a un destino. Yo tengo que concentrarme en el esfuerzo, no en los resultados obtenidos. Yo tengo que concentrarme en vivir cada día de ese duelo y sentir las emociones que embarguen mi corazón, pero como dijimos al principio, no hacerlo en soledad. En primer lugar, yo tengo que reconocer que cuando yo lloro, hay alguien que me ve. Recordamos la historia de Agar cuando está en el desierto
y su hijo estaba a punto de morir y ella desesperada lo pone en un arbusto cerca de donde está ella, pero diciendo, no voy a ver cuando el muchacho muera. Ella pensaba que nadie la estaba viendo y no fue así. El ángel del Señor le habló y le hizo ver que él la estaba viendo y trajo una restauración física para ella, para su hijo. Esa es la primera cosa que tenemos que recordar. En el duelo siempre hay alguien invisible viéndonos a nosotros, el viviente que nos ve. Pero también hay gente alrededor de mí. Hay personas que yo quizá no he advertido que también son instrumentos en las manos de Dios para extender sus brazos, sus manos y consolar. Ahora, lo que vamos a platicar, que ya se comenzó un poquito a tratar de eso la semana pasada, es las marcas en el progreso de un luto saludable. Eh, o sea, los puntos que vamos a ver a continuación van a ser como una descripción de un luto saludable. Pero ojo, no los vamos a ver como el ABC. No es que va uno después del otro. No es un examen que tenemos que aprobar o quizá reprobar, sino es una serie de indicadores para nuestra travesía. Hemos tratado de proteger el valor de la travesía, esperando hasta ese paso para dialogar específicamente acerca de cómo se evidencia el progreso. No es la intención ubicarlos en un orden secuencial, los vamos a mencionar uno detrás de otro, pero no tienen que estar en ese orden. Pueden venir uno antes y el otro después, podemos regresarnos, pero cada punto que no podamos marcar debemos agregarlo a las metas que nos hemos fijado para el camino que todavía tenemos por delante. Muchos de estos elementos se han modificado y adaptado de los materiales Compartir el dolor, acerca de lo que significa pasar la página. Entonces, algunos de estos conceptos vienen de esa publicación. En inglés es Grief Share. Traducido es cómo compartir el dolor. Entonces vamos a empezar a ver algunas marcas de que estamos progresando en un luto saludable. Lo que dijimos no son un examen, más bien son maneras de enfrentar el duelo. Una manera de enfrentar una marca en el camino para atravesar el duelo es ver a nuestro ser querido de forma realista, sin canonizarlo. Porque nos ha tocado ver a personas, por ejemplo, que tenían problemas con su esposo. Y cuando estaba el esposo en vida se quejaban de él y decían que era esto, aquello. Y al morir el esposo, súbitamente lo empiezan a presentar como un dechado de virtudes, como una persona fuera de serie. Y aunque la persona seguramente tuvo virtudes, también tuvo defectos. Todos tenemos rasgos buenos y malos, pero después de que alguien fallece, tendemos a canonizarlo. Cuando esto hacemos, podemos detonar muchas emociones que no son saludables y que nos mantienen encerrados en nuestro luto. Si a usted, si a ti te afecta que alguien insinúe las equivocaciones que tenía ese ser amado tuyo que tanto extrañas y tiendes a crear una explicación alternativa que no es verdadera, si alguien realiza un comentario negativo de esa persona y tú te enojas, o si te mides a ti mismo de acuerdo a lo que recuerdas de la otra persona y te sientes consistentemente deficiente, cuidado. Tú tienes que entender que esa persona era una persona con virtudes y defectos y tienes que verla con los ojos de Cristo. ¿Cómo nos ve Cristo? Como personas con una
necesidad. Así era tu ser amado. Solo cuando recuerdas a esa persona con precisión, puedes amarla de verdad. No amarla como un producto de tu imaginación. Y solo cuando tú recuerdas a esa persona como era, puedes extraer de su vida las lecciones que Dios podría usar para enseñarte. Cuando mi madre murió, dejó un vacío muy grande en mi corazón. Y yo tendía a idealizarla hasta que tuve la oportunidad de platicar con alguien que me ayudó a verla como una persona amable, sí, pero que tendía algunas cuestiones que, en las que falló en su trato conmigo y que esas cuestiones a mí me provocaron luego otras carencias. Y la persona que me estaba dando consejería me dijo, el saber que tu madre dejó de darte ciertas cosas no implica que la estás juzgando, simplemente estás reconociendo cómo te sientes tú en este momento. Y eso te va a permitir amarla en su justa dimensión, porque ciertamente cuando recordamos a la persona con precisión es cuando podemos amarla de verdad. Esa es una marca de progreso, ver a nuestro ser querido de una manera realista, sin canonizarlo. Otra marca del progreso en el duelo significa atrevernos a formar nuevas amistades. El formar nuevas amistades ya sin la persona amada a nuestro lado no es una forma de reemplazarlo. A veces la culpa o el miedo pueden inhibir la formación de nuevas amistades. Puedo yo tener miedo de tener amistades diferentes a las que tenía cuando estaba con mi esposo, con mi hermano, con mi papá, porque siento que hacer nuevas amistades es deshonrar su memoria, pero no es así. No es así, es aprender a caminar de la mano del Señor y sin la presencia ya de la persona amada. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo comenzar haciendo una lista. Si se nos hace muy difícil hacer nuevas amistades, empecemos haciendo una lista de lugares saludables que nos interesen. Por ejemplo, puedo decidir ir a una iglesia, puedo decidir ir a algún club de tejido, puedo decidir hacer reuniones como las que hacemos en Legado de Acompañamiento. Realmente estos encuentros presenciales son una gran oportunidad para hacer nuevas amistades, amistades sanas. Reconoce que puede pasar un tiempo antes de que estas relaciones sean cómodas. Y si estás luchando en esta área, inevitablemente vas a comparar estas nuevas relaciones con las que tenías antes, cuando tu ser querido estaba con vida. Pero tendrás que estar dispuesto a permitir que cada relación tenga su propia identidad, en lugar de decir, ay, pues no es igual a lo que yo tenía, es que cuando yo vivía a mi esposo, teníamos este grupo de amigos, o cuando estaba mi hijo, yo tenía a este grupo de amistades con las que me juntaba, que tenían hijos también. Tenemos que valorar las nuevas amistades con su identidad propia. Pero ojo, hacer amistades no es buscar una nueva relación sentimental luego de perder a un cónyuge. Este tipo de relaciones más bien debe esperar. De hecho, se recomienda, los consejeros recomiendan que cuando una esposa pierde a su marido o un esposo pierde a su amada esposa, por lo menos dejen pasar un año o dos de acuerdo con lo que se conoce
Hay un capítulo del libro del duelo al consuelo que se llama El duelo y el tiempo. Y lo importante aquí es que una relación romántica no va a llenar ese vacío que dejó tu ser amado. Hemos tenido conocimiento de muchas personas que se casan menos de un año después de que partió su cónyuge, contraen matrimonio nuevamente y los resultados no son buenos. ¿Por qué? Cuando no tienes familia, eh, puede ser que estés buscando llenar el vacío que dejó tu ser amado con la presencia de otra persona, pero el hueco que dejó tu ser amado, tu cónyuge, no tiene la misma forma que el hueco, que la figura de la otra persona con la que tú te quieres relacionar. Y entonces vas a sentirte frustrado o frustrada. Pero también si tienes hijos, se incrementa el conflicto, porque cuántos casos hemos sabido de matrimonios, segundas nupcias, donde hay hijos de por medio y los hijos no se llevan bien con el nuevo cónyuge. Una, una persona me decía, es que primero los hijos tienen que querer a la nueva persona antes de que yo la pueda aceptar, porque es cierto, o sea, cuando se busca una nueva relación sentimental, no es saludable hacerlo de inmediato. Y otra cosa importante, ya lo mencionamos, no comparar las nuevas relaciones con las que teníamos con el ser amado. Esto es nuevo. La etapa del duelo que nos está tocando vivir nos está haciendo compartir algo diferente. La vida nunca va a ser igual, pero Dios siempre nos va a sorprender. Entonces, progresar en el duelo significa atrevernos a formar nuevas amistades. Otra marca en el progreso, en el duelo, es atrevernos a emprender cosas nuevas, una empresa, aprender algo nuevo, alguna habilidad nueva, algún idioma, emprender alguna carrera. Mientras más se atrofie tu vida, menos impacto harás a nombre de tu ser querido que ha partido. Hebreos 11, 39, 40 dice que parte de nuestra recompensa en el cielo será determinada por el impacto que tenga nuestra vida a través de aquellos para quienes fuimos de bendición. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Esto viene en el libro del Apocalipsis, en uno de los capítulos del Apocalipsis. Pero si nosotros consultamos el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 39 y 40, leeremos lo que sigue. Se los voy a leer rápidamente. Dice, un momento, por favor. Dice, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. En la medida que esas personas dejaron un legado y nosotros continuamos con ese legado, estamos honrando su memoria. Recuerdo el caso de una dama cuyo esposo murió, él era historiador, y su esposo murió súbitamente de un derrame cerebral y ella sufrió mucho, pero parte de su proceso del duelo es que ella decidió hacerse cargo de un archivo histórico que era parte del legado que su esposo había reunido a lo largo de muchos años.
y poner ese archivo a disposición de la gente que lo quisiera consultar. Y para ella eso significó una forma de continuar el legado de su esposo. Entonces, progresar en el duelo significa atrevernos a emprender cosas nuevas. No estoy hablando nada más de aprender, sino incluso de viajar, de irnos de paseo a lugares que a lo mejor no tuvimos oportunidad de conocer con nuestro ser amado, pero ahora los vamos a conocer y va a ser una experiencia nueva que nos va a permitir atesorar la vida que tenemos y darle gracias a Dios, porque aún nosotros, estando así, sufriendo, podemos emprender cosas y es una forma de honrar a este ser querido que ha partido. ¿Hasta ahí sí me están escuchando bien? ¿Sí me están escuchando bien? Amén, sí. Amén. Otra marca en el duelo, en el progreso, significa que estás creciendo en tu caminar con Dios. Cuando una persona muere, recuerdo una dama que su mami partió a la presencia del Señor y ella me decía, lo que ahora anhelo más que nunca es la venida del Señor. Ahora la anhelo más. Empiezas a voltear hacia aquellas cosas que Dios todavía tiene puestas delante de ti. Y cuando tú te preguntas cuál es la misión de Dios para ti en lo que queda de tu historia sin tu ser amado, te vas a sorprender. Cuando muere mi papá, yo me sentía vacía porque tenía yo como parte de mi vida el cuidarlo, el atenderlo y me sentí mal porque cuando él partió, él vivía en mi casa. Él ya estaba muy enfermo. Y yo le decía a mis hermanos, yo no me lo traje aquí para que mi papá falleciera, para que mi papá se muriera. Pero después que él falleció, eh, pude comprender que ahora yo tenía una nueva visión de lo que era el cuidado de la gente mayor, de lo que podíamos hacer nosotros para acompañar a personas que teníamos alrededor y que también eran personas de la tercera edad. Entonces, a mí me mostró Dios eso como parte de su propósito para mí cuando mi papá ya había partido. Y me di cuenta de que Dios nunca me dejó, incluso cuando mi enfoque estaba en el ser amado, porque es verdad, cuando nos ha tocado cuidar a algún familiar, algún amigo, nos absorbemos tanto en el cuidado que podemos olvidar que Dios está ahí con nosotros. Y cuando estamos desoladas, tal vez no vemos a Dios porque tenemos la mirada en el vacío que sentimos. Pero si esta parte del progreso es difícil para ti, yo te invito a que empieces a darle gracias a Dios por escuchar todas tus oraciones dolorosas y por darte salmos como los que hemos estudiado en otros de los temas que se han tratado para ayudarte a poner tu experiencia en palabras. Puedes decir como en el Salmo 41, oh Señor, pacientemente te esperé, inclinaste tu oído hacia mí, oíste mi clamor y me hiciste salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Señor. Pusiste mis pies sobre peña y enderezaste mis pasos. Señor, yo te pido que pongas en mi boca un cántico nuevo, alabanza a ti. Empieza a orar los salmos. Cultiva una vida de intimidad en lo secreto con el Creador. Y esos huecos, esos vacíos, vas a ir viendo cómo se van sutilmente llenando. Así como el aceite lubrica
las cosas más ásperas. Así la presencia del Espíritu Santo lubrica las asperezas, la amargura, la desilusión que yo pueda estar sintiendo. Entonces, otra marca en el duelo significa que estás creciendo en tu caminar con Dios. Una porción de la escritura que va siendo muy valiosa a medida que envejecemos y maduramos es esta, porque una cosa es envejecer en lo físico, pero cuando aprendemos a caminar con Dios, maduramos, y esto no tiene que ver con la edad. Esta parte de Pedro dice, eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Esas dificultades, esas que estás pasando, serán una gran prueba de tu fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero tu fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. Tu fe es la que te lleva a la salvación por Cristo Jesús. Recordemos que cuando el Señor Jesús sanó a los leprosos, a uno de ellos que regresó, fue al único que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. A los otros 9 leprosos solamente los llamó para que fueran a presentarse delante de los sacerdotes y mientras iban fueron sanados. Pero solo el leproso que regresó y dio gloria a Dios, a él fue al que le dijo, tu fe te ha salvado. La fe es puesta a prueba, pero esa prueba hace que salga más reluciente que el oro. Y un día, cuando estemos en la eternidad, el Señor nos va a mostrar que ese momento de prueba que para nosotros era tan difícil, en ese momento Él estaba afinando esa fe y nos estaba sacando brillo, nos estaba sacando brillo. Hay un canto muy antiguo que dice, quiero darte las gracias, mi Señor, por el don que me das cada mañana, por los árboles, los pájaros y el sol, por la lluvia que azota mi ventana. Quiero darte las gracias, mi Señor, por los niños que has puesto en mi camino, por sus ojos que no saben del rencor, por la gracia que tras ellos yo percibo. Quiero darte las gracias, mi Señor, cada noche al terminar un nuevo día, por mis padres, por el pan, por el amor, por las pruebas que son fuente de alegría. Gracias, muchas gracias, mi Señor. Se los recomiendo que lo busquen por ahí en las redes el canto. Las pruebas finalmente son fuente de alegría. Ahora, ¿cómo me preparo para enfrentar una? Ya vimos las marcas de lo que podemos nosotros ir logrando. Es como un checklist para ver cómo voy progresando en mi duelo. Pero parte de la preparación para el duelo es prepararnos para una fecha difícil. ¿Cuál es esa fecha difícil para ti? ¿Es el aniversario de la partida de tu ser querido? ¿Es el cumpleaños que hubieran celebrado juntos y ya no lo van a poder hacer? ¿Es, en el caso de tu cónyuge, el aniversario de bodas? ¿Cuál es esa fecha difícil? ¿Una Navidad? ¿Un fin de año? Generalmente el primer año las fechas difíciles se vuelven tan difíciles, pero nos podemos preparar. Nos podemos preparar porque hay una palabra que nos viene a la mente cuando viene una fecha difícil, pavor.
Es la palabra que más comúnmente se asocia al tiempo en el que nos preparamos para esos momentos difíciles que ya están a la vuelta de la esquina, que son predecibles. Y aunque pavor es una palabra negativa y con razón, hay un lado positivo en este pavor. Aquello que te causa pavor te hace que te prepares, no te toma desprevenido. Es cierto que tu copa tal vez esté llena a 1/10 de su capacidad, pero cuando se trata de identificar metas saludables en el camino del luto, este es un punto importante que tenemos que recordar. No se trata de ignorar el lado oscuro del pavor, pero si lo anticipamos, se incrementa la cantidad de alteración que este evento trae a tu vida. Más sin embargo, si aprovechas esta oportunidad para prepararte, no solo aliviarás el dolor de ese evento, sino que también disminuirá la alteración que pueda provenir de ese pavor en tu vida. Es importante de que recuerdes que sin importar que también te prepares, no vamos a poder controlar esos momentos difíciles. Si tu objetivo es controlar estas ocasiones, controlar, entonces el fracaso que tengas en lograrlo, nada más te va a hacer sentir más la sensación de que estás fuera de control. Y no, tienes que ser benigna contigo mismo. Tu objetivo debe ser continuar con tu proceso de duelo mientras celebras las cosas buenas, aunque sea en medio de las lágrimas, y reforzar la historia del Evangelio, que es la que da significado a tu sufrimiento. Varias cosas que puedes tú hacer como un checklist es: arma un plan para ese día difícil. Si ya sabes que viene, arma un plan para tratar de ver qué vas a hacer ese día desde que te levantes hasta que te acuestes. Empieza el día, no te quedes acostado o acostada en la cama. Levántate, báñate, come saludablemente, sal de tu casa, no te aísles. Esa es la peor fecha para estar solo, el aniversario difícil que ahora estás pasando sin tu ser amado. Nunca lo debes pasar solo o sola. Hemos tenido pláticas aquí en Legado acerca de la importancia de comer saludablemente, también tener una dieta balanceada. Hay gente que por el duelo come y come y come y se engorda y se engorda y se engorda, o al revés, deja de comer y se enflaca, se enflaca, se enflaca. Hay que tener una dieta saludable. Comienza y termina con Dios. Cuando descuidamos la oración durante el tiempo de duelo, reforzamos la mentira de que Dios está cansado de oírnos hablar acerca de nuestra pérdida. Dios nunca se cansa de oírte hablar de tu pérdida. Mientras menos ores, más tratarás de manejar el dolor por tu cuenta. Entonces, son maneras para prepararnos para estas fechas tan difíciles. Otras formas de prepararnos es tomando un tiempo para recordar. Hay que leer salmos que están intencionalmente escritos de manera repetitiva para ayudarnos a recordar. Hay un salmo precioso que es el salmo número 148, que voy a leer solamente una parte de ese salmo, y al estarlo leyendo te vas a dar cuenta de que hay una frase que se repite y se repite continuamente. Y voy a leer solamente un fragmento. Dice, perdón, es el Salmo 147. Un momento, por favor. Dice, alabemos a nuestro Dios, que lo alabe el alto cielo, es el Salmo 148. Que lo alaben sus ángeles, que lo alaben sol y luna, que lo alaben las estrellas, que lo alaben las lluvias, que lo alabe el universo. Este es el Salmo 148. Ahora, el Salmo 147, que está un poquito más atrás, dice así. Dice, cantemos al son del arpa, himnos de gratitud a nuestro Dios. Dios cubre de nubes al cielo. Dios hace llover sobre la tierra. Dios hace que la hierba crezca sobre los cerros.
Dios alimenta a los animales salvajes y a los polluelos de los cuervos cuando le piden comer. Para Dios, lo que cuenta no es la fuerza del caballo, ni la fuerza del hombre. Para Él, lo que cuenta es que la gente lo obedezca y que confíe en su amor. Y habla muchas afirmaciones acerca de Dios. Entonces, cuando tú estás llenando tu mente con salmos, no hay espacio para el pavor. Inténtalo la próxima vez que tengas pensamientos de dolor, de angustia. Llena tu mente con los salmos, pero repítelos en voz alta. Si puedes escribirlos, hazlo. Un médico recomienda como parte de un tratamiento terapéutico escribir varias veces al día el Salmo 23, pero escribirlo. El proceso de escribir con tu mano trae un contacto entre tu corazón y tu cerebro que da un fruto apacible de justicia para ti. Puedes apartar un tiempo también durante ese día difícil para leer en tu diario algunas de tus historias favoritas sobre tu ser querido, alguna anécdota. Recuerdo una mujer que era piloto aviador y formaba parte de un equipo selecto de aviadores en Francia. Y ella contaba que cuando algún compañero caía en el ejercicio de su labor de trabajo, una manera en que lo recordaban era hablar de él y de anécdotas que tenían que ver con él, porque para ellos era una manera de sobrellevar el duelo, el repasar historias favoritas sobre tu ser querido. Planifica una actividad para celebrar el día y honrar a tu ser querido. Puedes preparar o pedir la comida que esta persona disfrutaría más en esa fecha en particular. Tal vez puedas invertir tiempo en servir a una organización importante en memoria de tu ser querido. Te puedes inscribir a alguna asociación de ayuda y hacerlo para honrar la memoria de tu ser amado, tu esposo, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo. Otras maneras de preparar para una fecha difícil es reunirse con amigos. No pases esta fecha solo. Puedes hacer alguna llamada telefónica o reunirte con amigos, salir a caminar u otro tipo de interacción. Aquí hay una ecuación del duelo muy interesante. Tú y yo sabemos que 10 por 10 son 100, pero si tomamos uno de los números 10 como el dolor y el otro número 10 como la soledad, si multiplicamos nuestro dolor y lo consideramos como lo máximo, como el número 10, pero le ponemos un 1 disminuyendo la soledad, ese 10 por 1 se convierte en un 10 y es mucho más manejable que un 100. Esta es la ecuación del duelo. El duelo no lo debes pasar solo. Esa fecha no la debes pasar solo. Vete con tus hijos, vete con alguna amiga, algún amigo. Haz planes para estar acompañado en esa fecha. Aprovecha este tiempo para reflexionar en tu progreso en el duelo. No se trata de dejar de sentir dolor, sino de cómo lo vas superando o enfrentando. El primer año después de la pérdida suele ser el más difícil porque no hay punto de comparación. Así que tienes que ser benigno, tienes que ser benévolo contigo mismo, contigo misma. No te exijas demasiado, no te exijas demasiado. No pretendas hacerte el fuerte, la fuerte en esa fecha. Y no te sientas mal si algo no pudiste hacer bien. El viaje del duelo es una jornada única e individual para cada uno de nosotros. Finalmente, otras maneras de prepararnos para una fecha difícil es establecer nuevas tradiciones sin menospreciar las que tenías con tu ser amado, pero abrazando las nuevas. Puedes hacer el propósito de hacer una reunión en memoria de tu ser amado, o puedes ir a algún lugar especial a visitar en memoria de ese ser amado. Puedes organizar algún viaje, puedes reunir a tu familia
En el caso de mi abuelo, recuerdo que cuando murió él, al año siguiente, el día de su cumpleaños, sus hijos establecieron como costumbre reunirse a comer en memoria de su padre. Y esa tradición la continuaron y ha continuado hasta ahorita por más de 50 años. Ahora ya los hijos de mi abuelo, o sea, mis tíos, mi madre, ya partieron, pero los hijos de ellos, o sea, nosotros, continuamos con esa tradición y nos reunimos. Entonces, prepararse para una fecha difícil es más fácil si estableces nuevas tradiciones. Y los momentos difíciles, predecibles, no tienen que ser una fecha en el calendario. También te puedes preparar para cambiar una habitación, para vender un automóvil o para revisar las cosas que él o ella coleccionaba. Qué difícil es mover las cosas que eran del ser amado cuando éste parte. Sentimos que si las movemos lo vamos a traicionar, pero una manera de prepararte para eso es buscar una compañía de alguien que te ayude y esperar ese momento como una también oportunidad de liberarte, de llorar. Yo recuerdo que cuando murió mi madre, eh, a los hermanos, éramos 7 hermanos, en diferentes momentos nos tocó ir a ordenar cosas que ella había dejado. Y yo recuerdo que para mí el ir al cuarto de ella y empezar a acomodar sus cosas significó un tiempo de llorar, un tiempo de darle gracias a Dios y de expresarle mi tristeza, pero fue un momento liberador también para mí. Entonces, esos momentos difíciles pueden ser también alguna tarea que tenías, que tiene que ver con ese ser amado que ya partió y que tú has estado evadiendo, que has estado evitando. Quizá no quieras tocar su ropa o sus cosas, si tiene alguna colección, a lo mejor tú no quieres repartirla, pero lo que tienes que pensar es en qué legado ha dejado esa persona a través de esas cosas y cómo tú lo puedes honrar. Así como esta dama que decidió desempolvar los papeles históricos de su esposo y empezar a ordenarlos y a ofrecerlos para consulta, así también tal vez tú tengas entre las cosas de tu ser amado alguna ropa, alguna colección de algo que puede ser de beneficio para otras personas. No te aferres, no te aferres a las cosas. Y bueno, pues aquí terminamos las preguntas para las sesiones en grupos pequeños. Son estas que sugerimos, se sugieren aquí. Ustedes las pueden contestar. ¿Qué actividades o tareas predictivamente difíciles estás afrontando o has estado evitando actualmente ahora que ya tu ser amado ha partido? ¿Qué cosas sabes que tienes que hacer, pero no las quieres hacer porque son difíciles y sin embargo son necesarias de hacer? A lo mejor hay algún trámite de herencia, algún trámite legal que tienes que hacer y no lo quieres hacer. Bueno, estas pautas que te damos aquí también te pueden servir. ¿Estás siendo realista cuando alguien menciona logros y también equivocaciones de tu ser querido que ya no está? ¿O te enojas? ¿Estás intentando tener nuevas amistades o huyes de esas nuevas amistades? ¿Has estado haciendo cambios en tu vida? Y si es así, ¿te gustaría mencionar algunos de ellos? Bueno, pues hasta aquí es mi participación con ustedes y le doy gracias a Dios. Y yo quisiera pues terminar estos momentos con un momento de oración, si me permite, hermana Ruth, y luego dejo el lugar a quien corresponda. Adelante. Señor, te doy gracias porque nos has permitido tener un corazón y tener emociones, porque esas emociones ahí las has puesto tú, Señor, y tú no te equivocas. En medio de nuestro duelo, esas emociones se agitan
pero tú dices que tu Espíritu Santo Consolador ha venido para darnos paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Señor, esos momentos del duelo tan difíciles que no queremos enfrentar, tú sabes que no queremos hacerlo, pero también tú sabes que podemos hacerlo si nos agarramos de tu mano. Ayúdanos, Señor, a caminar este trance de duelo, enfocándonos en el proceso, sin anhelar el final, sino enfocándonos en lo que tú nos presentas para cada día. Gracias, Señor, por la vida de mis amados oyentes, personas que están aquí conectadas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, María Elena Preciosa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta parte de tu vida, que sin duda es una bendición eh, poder escuchar que no vamos solos en la jornada de duelo. Muchísimas gracias. Y les mandamos un abrazo a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Muchísimas gracias. Y les decimos que estamos para servirles, para abrazarlos, para acompañarlos en sus procesos de duelo. Recuerden que tenemos las reuniones vía Zoom en la plataforma Zoom cada sábado a las 3 de la tarde para hombres y mujeres y los domingos a las 7 de la noche para niños, adolescentes y jóvenes. Conéctese, pida el link para unirse a nuestras reuniones. Son completamente gratis y no hay letras chiquititas, ¿eh? Todo es completamente gratis. Nos vemos en la próxima semana. Que Dios les bendiga.